este su podcast favorito A Propósito de Vida. Mi nombre es Paola Macías. Mi nombre es Laila Guerrero. Y quien les habla, Carla Ponce. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Brian Chica, quien como nosotros también es un joven que ha salido adelante, que tiene una historia de superación y que nos va a contar un poquito más de cuáles fueron esos pilares fundamentales para lograr encontrar su propósito de vida. ¿Qué tal, Brian? Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Saludos, mucho gusto. Como ya me presentaron, yo soy Brian José Chicatuala. Yo me dedico a lo que es el desarrollo de negocios en la industria, en la bienestar y salud. Tengo actualmente 21 años y la verdad es que estoy muy agradecido por todos ustedes por invitarme a contar mi propósito, cómo lo descubrí, cómo lo descubrí durante toda mi historia. Cuéntanos, más que todo es para saber cómo uno a veces se siente perdido, ¿no? Y no sabe qué hacer, uno como que divaga y a veces como que piensa que ha encontrado lo que es para uno, pero en realidad no lo es. ¿Cómo tú lo encontraste? Si tú te viste en ese momento como perdido por la vida. Ya. La verdad es que sí, mucho, he pasado por mucho, incluido eso. Había momentos donde yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito en toda mi vida? Incluso dudé de mi existencia, porque no sabía qué hacer, no sabía cuál era mi rumbo, ¿no? Pero hubieron muchas situaciones, por ejemplo, yo soy alguien autista, yo de pequeño siempre he sido una persona, se puede decir, distraída, mientras que en clases, mientras que los profesores explicaban, yo veía el paisaje afuera o no prestaba atención, pero no, realmente no era porque no quería, sino porque mi mirada estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos profesores me dijeron que me botaban del salón, diciendo que no aprendía como los demás, diciendo que era un inepto. Esas palabras fueron lo que marcaron bastante mi vida en el transcurso de todo lo que he pasado. Y también me dijeron palabras como, por ejemplo, yo soy músico, a mí me encanta todo el tema de instrumentos. Y habían personas que me decían, eso no es para ti. Eso, si te vas a dedicar a otra cosa, porque yo estoy siguiendo un diplomado de música. Pero muchas veces me dijeron, eso no es para ti. Si te vas a dedicar a otra cosa, dedícate a otra cosa, pero eso no es para ti. Entonces, ¿cómo yo sé que eso era para mí? ¿Cómo yo supe, cómo yo descubrí, ¿no? Porque descubrí que aparte de que tocaba bien los instrumentos, aparte de que al momento de entonarlos me sentía bien, me sentía yo, aparte de eso sentía que yo podía llevar un mensaje muy aparte de lo que es el tema de cómo tocar instrumento, yo podía llevar un mensaje a los demás, ya sea de superación, ya sea de que, oye, tú lo puedes lograr. Aunque digan que no, tú lo puedes lograr. Yo supe que ese era mi propósito, yo encontré que eso era para mí porque lo encontré lo utilicé como un medio de servicio, de enseñanza para los demás. Tiene que ser bien duro, ¿no? Que alguien desde que tú estás en la adolescencia, supongo, en la adolescencia y la niñez, que te digan que no puedes o que por ciertas condiciones te miren el lado negativo, ¿no? Y ahí uno siente como que se frustra para poder alcanzar, porque uno tiene sueños, ¿no? Uno tiene sueños y todo eso. Entonces como que uno se frustra al momento de que las personas adultas, porque por lo general son los adultos, que te dicen no puedes. Entonces uno se frustra y como que se queda estancado. ¿Crees que eso puede afectar en la forma de vida que nosotros llevamos durante todo, como quiera, nuestra etapa de adolescencia y hasta aún más a un futuro, el propósito? El propósito, como que sí puede afectar bastante. Porque digamos que yo siempre lo pongo un ejemplo mío. Si hay personas que arruinan mucho el propósito de alguien o los sueños de alguien que alguien puede cumplir, entonces, ¿por qué es importante o cómo puede afectar nuestra vida?
que por ejemplo, que digamos que alguien X eh, diga que no es para ti, un ejemplo como yo lo puse anteriormente, y eso, ese algo realmente era un propósito para ti o realmente era para ti y conducía para tu propósito. Arruinan el propósito, aparte de que Dios tiene un propósito para todos, uno grande. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí va a haber un conducto donde sí o sí te va a llevarte a ese propósito. Pero donde haya personas que te bloqueen ese propósito, ahí es donde se desvía el camino, se hace dos caminos. No sé si han visto las películas, por ejemplo, de Loki, cuando hacían algo, movían algo, se creaba otra dimensión, Ajá. ya, pues más o menos así, donde qué pasaría si realmente hubiera llegado a ese propósito o si seguía los malos ejemplos o las palabras que me decían y decidía no seguir adelante, si más bien decidía escucharlos y quedarme para atrás. Se creaba como otra dimensión donde realmente no llegué, quizás ni siquiera descubriera lo que es la música, la pintura. Y ahí es donde vemos que el propósito tiene una gran importancia porque nos desviamos en lo que realmente podemos llegar a ser. Exacto, y existe una desviación de ese propósito, como lo que tú dijiste, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dejamos llevar por la negatividad o el pesimismo de ciertas personas hacia nuestras intenciones, hacia lo que nos gusta, hacia lo que también, de algún modo, ellos no entienden. Y bueno, bajo tu condición, yo creo que eso te ayudó a potencializar muchísimo más, ¿no? Como que a tener más definido tu criterio, lo que te gustaba, porque hay que recalcar también que las personas con autismo tienen esa capacidad de entender las artes de una manera mucho más profunda. Entonces, yo creo que también eso te ayudó a tener doble intención para seguir. ¿O qué opinas? Claro, mira, yo la verdad actualmente, bueno, la semana pasada estábamos discutiendo junto a mi familia y tocaron justo el tema del autismo. Yo la verdad, les soy sincero, siempre me ha dado vergüenza el ser autista o porque nombraban la palabra autista y como que me incomodaba. Realmente nunca me gustó esa palabra, aunque actualmente siento como que ya no se me nota bastante. Anteriormente, cuando era muy pequeño, se me notaba bastante, pero actualmente no. Pero de igual manera, seguía como que me incomodaba, ¿no? Y no quería saber nada del autismo. Pero durante esta semana he descubierto que más bien se podría decir que lo que el autista que está aquí dentro de mí realmente ha sido mucha enseñanza, me ha servido de aprender más sobre la vida, aprender más cómo ser yo, porque la verdad es que todos los comentarios negativos o todo lo que pasé eh, realmente me afectó bastante llegar a un punto donde decir que ya no puedo más, decir que ya no quiero seguir. Entonces, todo eso me afectó bastante. Llegar al punto de casi suicidarme, pero gracias a Dios, ahorita estoy aquí con ustedes. Entonces, yo siendo autista, yo veo las cosas diferentes. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo veo una pared y siento que estoy tocando la pared y siento el frío de la pared. Entonces, yo siento como todo esto como un don, como un superpoder. Es que es un don, porque, y tampoco no debería darte vergüenza, pero ya me dijiste que eso es algo que ya has asimilado. Sobre todo hoy en día, digamos que la sociedad con tanta información que tenemos es algo netamente normal. Incluso lo que tú dices de que es un don es cierto, porque hoy en día nosotros entendemos que las personas con autismo tienen una capacidad totalmente diferente de percibir la vida, de percibir el entorno de una manera más intensa, de la cual el humano común como nosotros nos perdemos de muchas cosas, por ejemplo, de fijarnos en tan solo cómo caen las hojas, que eso es maravilloso, del sonido del viento, de esas cosas que son tan insignificantes para nosotros digamos, las personas comunes y corrientes y ordinarias, a las personas que tienen ese don tan maravilloso que es el autismo.
Sí, de hecho me hiciste acordar de una conversación que tuve con un amigo y estábamos hablando justo de eso. Estábamos hablando del tema del autismo, todo lo que ya le expliqué, le estaba comentando a él y le expliqué a él justo lo que bueno, me comentaste. Yo siento todo el ambiente, por ejemplo. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste de la hoja de caer, porque yo realmente sí veo eso. Yo veo todo. Es como un telescopio ahí. Veo todo el detalle. El viento rozando por mi cuerpo, la gota al momento de la lluvia o de bañarme. Siento todo clarito. Entonces estaba conversando eso con mi amigo y realmente le sorprendí bastante como un pequeño detalle se puede Algo volver que algo es tan grande. insignificante, Exactamente, supuestamente. supuestamente. Y me dio risa porque él dijo, yo quiero sentir eso, pero lo único que siento Es. detalladamente es el dolor de mi billetera vacía. Todos lo sentimos. Entonces, sí, la verdad es que yo estoy agradecido de eso. Actualmente estoy muy agradecido porque lo he podido ver como un detalle de Dios para apreciar bastante la creación. Ese, así, ¿cómo fue para tu familia similar y cuándo vieron que tú tenías esta condición? ¿Y en qué se refugiaron o algo por el estilo? La verdad que fue duro porque cuando me diagnosticaron autismo, yo tenía, si no mal yo recuerdo, como 8 o 7 años. Y estaba en una escuela, en ese tiempo era privada, actualmente ya no sé, pero cuando descubrieron, porque los profesores siempre decían, haga revisar al niño, haga revisar que tiene algo, entonces me hicieron revisar y entonces descubrieron que tenía autismo. Entonces, cuando lo descubrieron, la verdad es que ahí como que armaron la rompecabezas, porque a mí siempre se me han notado como distraído, centrado en otras cosas. Por ejemplo, mi refugio cuando era niño siempre fue el dibujo. Aunque no podía dibujar bien, siempre fue el dibujo. Mis cuadernos siempre estaban llenos de dibujos en todas partes. Ahora, lo que ellos hicieron no fue tanto refugiarse, pero fue un momento doloroso porque ahí viene lo que les conté anteriormente, las burlas quizás de los profesores, los abusos de mis compañeros, les afectaron bastante, a tal punto de que perdón, la gota que derramó el vaso fue cuando me llamaron inepto. Me botaron en la clase y me dijeron, yo no quiero ineptos en mi clase. Entonces, yo en ese tiempo ya era un niño, no entendía muy bien No En ese dimensionabas el contexto. sí, efecto. exactamente, yo no sabía de lo que estaban hablando. Entonces, una costumbre que yo siempre tenía era jugar con mis lapiceros. Sí. El rojo y el azul peleándose una guerra ahí a muerte, ¿no? Entonces, desde que estaba en la casa jugando, yo le preguntaba a mi madre, en ese tiempo, mami, ¿qué significa inecto? Entonces mi madre como que sintió algo en su corazón, Sí, porque realmente es fuerte de escuchar decir, de su hijo, una palabra sí, así. exactamente, y peor alguien que su propósito es enseñar y también como que guiar a los alumnos. Entonces se fueron a quejar en el colegio, pero el colegio tenía un ego tan grande que me metían toda la culpa a mí, que la culpa lo tenía yo No porque reconocían el error que había cometido su exactamente, profesor. decían que sus profesores eran de alto nivel, que ellos no podían cometer ningún tipo de error, que el error era mío por no querer aprender. Entonces, mis padres, había momentos como que se sentía ese dolor, que no aprendía como los demás o no veía el mundo como los demás. Claro, no debe ser feo para un padre que rechacen a su hijo, ¿no? Imagínate, si en tu casa también no decían groserías, que venga y tú digas eso, y tu mamá como que, ¿de dónde sacaste eso? Y el único lugar que tú podría ser la escuela en la que estabas, ¿no? Brian, tú nombraste, bueno, algo que me causó como impacto, que tú dijiste gracias a Dios, como que era, Él estuvo ahí, me imagino, ¿verdad? Él estuvo ahí en esta etapa dura, porque creo que ha de ser, yo no tengo la experiencia, pero yo comprendo de que
cada uno de nosotros tenemos una etapa dura en la que el trayecto de nuestra vida, en la que nosotros pasamos, ¿no? Pero ¿tú crees que Dios estuvo ahí en todo momento? La verdad es que en ese punto, en ese tiempo no creía, no creía. Yo iba a la iglesia católica, el que quedaba cerca de mi casa, pero no creía. Después cambiamos de iglesia, pero seguía como que sin creer. Pero al momento cuando le vi la misericordia, el amor de Dios, descubrí y también supe que Él siempre estuvo ahí en todo el tiempo de mi vida. El tiempo cuando quería suicidarme porque estaba solo en casa. Estaba solo en casa y la verdad es que yo me quedé durmiendo en el cuarto de mis padres. Para entrar al cuarto de mis padres había un pequeño pasillo, pasillito. Entonces, esa noche solo estaba yo porque mis padres habían ido de viaje, mis hermanos y alguien que nos cuidaba. Pero esa noche se sintió como una pesadez. Sentí como que algo mirándome o algo encima, ¿ya? Entonces, esa noche se sintió tan oscuro, Nostálgica, sí, pesada. que de repente todas las voces de mi pasado volvieron a mí, todas las voces, todos los insultos, todo lo que me dijeron, y me deprimí, siempre he cogido esa costumbre desde muy pequeño, muy mala, la verdad. Me estoy dando cuenta actualmente, durante este año, que he tenido una muy mala costumbre de que de todo lo que he pasado siempre me metía la culpa a mí. Por ejemplo, si rompía con una pareja, la culpa siempre era mía, aunque no lo era. Me peleaba con alguien, la culpa siempre era mío, no era de ella, aunque la culpa fuera de ella, siempre me metía la culpa a mí. Entonces, siempre en ese momento decía que todo es mi culpa, quizás todo es mi culpa, quizás todo lo que he pasado es más fácil que mejor no existir, ¿no? El mundo estaría mejor sin mí y ya, pues, después de eso estaba a punto de cortarme la vena, pero la verdad es que ahí fue donde descubrí que Dios siempre estuvo ahí, porque estaba decidido, estaba muy decidido. Es como, por ejemplo, tienes mucha hambre y estás decidido, por ejemplo, comprarte una hamburguesa. Ya, así mismo, así decidido estaba. Entonces, en ese momento de, tenía el cuchillo en mis manos, pero no podía mover mi mano. Sentía como mi mano se abría y al final el cuchillo se cayó. Y luego, aunque no creía, pero sí escuchaba las palabras o los versículos, había un versículo que a mí me había impactado y me impactó en ese momento, que era el versículo donde dice que antes del universo Dios ya te tenía planeado, tenía un propósito grande para ti. Entonces ahí descubrí y actualmente también he podido ver que todo es una enseñanza, todo es eh, para un propósito, ¿no? Todo es una enseñanza, incluso lo podemos sacar de lo más malo, todo lo que he vivido, todo eso también puede ser una enseñanza para los demás. Por ejemplo, hay personas que pasan lo mismo o incluso peores cosas. Entonces, ahí puedo ver también una parte de mi propósito de que de lo que yo he vivido, yo puedo darles otra oportunidad o puedo enseñarles a los demás. Claro, puedes ser ese ejemplo Ese de ejemplo, vida. exactamente. Claro, porque hay personas como que se aferran al dolor, pero ellas piensan que son la única que tienen el dolor, ¿no? Y viene alguien y que te dice, te comenta sobre lo que ha pasado, sus problemas, su vida, y tú como que dices, no, pues lo que a mí me pasó no es nada a comparación con lo que le ha pasado a ella, ¿no? Y yo, ¿por qué me pongo así? ¿Por qué estoy en esta posición de estar triste o tener estos sentimientos negativos? Brian, a raíz de ese suceso para ti marcó un antes y un después, en el que tú decidieras redireccionar tu propósito o que haya sido una motivación como para dejar lo que tú dijiste, ¿no? Dejar de culparte, dejar todo el pasado atrás y asimilar que tú
eras responsable de todo lo que te había pasado. Bueno, la verdad es que esa mala costumbre lo he tenido incluso hasta el año pasado. Eh, las cosas que me han pasado en los años restantes, o bueno, en los años que pasaron, porque sí pasé muchas cosas, pero la verdad es que siempre tenía como esa mala costumbre, la culpa era mía, la culpa era mía, la culpa no era mía, aunque la culpa no fuera mía. Pero actualmente sí me puedo darme cuenta que la culpa no es mía. La culpa, por lo menos, lo que le he pasado no es mía, la culpa no es mía. Tampoco puedo culpar a los demás porque no saben cómo yo siento, cómo yo veo, pero sí he podido ver como un cambio, ¿no? He podido ver que se ha marcado un antes y un después. Por ejemplo, en el caso cuando descubrí el amor de Dios, he podido ver que he podido como que ya no entender muchas cosas, ¿no? También he podido ver como el, muchas veces las personas que no entienden, a veces como que te quieren arrebatar la bendición, ¿no? Entonces, desde ese momento he visto más el amor de Dios, claro está, y también el propósito que Él me ha querido mostrar. Por ejemplo, ahí descubrí más lo que es el tema de la música, pintura y todo eso. Después de eso, no he pensado mucho en el pasado, he podido dejar mi pasado atrás eh, y eso. Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Como que dejar ciertas etapas donde tienen que estar en el pasado y continuar, avanzar, ver el futuro y hacia dónde queremos. ¿Cuál Exactamente. sería tu consejo para los jóvenes de hoy que tal vez se encuentran en una situación emocional difícil para poder llegar a cumplir sus metas o sus sueños, alcanzar algo que quieran o que Se anhelen? hacen. Pues la verdad que yo sí tengo unas palabras y es que los jóvenes actualmente se refugian bastante en lo que es la depresión, la ansiedad, y todo eso afecta demasiado, afecta demasiado. Yo estuve en esas dos situaciones, en la ansiedad y en la depresión, por mucho tiempo. Lo que yo les puedo recomendar es que va a haber muchas personas que van a decir que tú no puedes, porque va a haber muchas personas que van a estar mucho en tu contra, incluso personas muy cercanas a ti, ya sea tu pareja, tus padres, tus hermanos, tu tío, algún familiar, pero siempre va a haber una persona que va a estar en contra tuyo. A mí siempre me han dicho por ejemplo, lo que ya expliqué antes, de que yo no podía, de que sí, porque yo tengo un amigo que le expliqué mi amor por la música y lo que yo quería hacer, por ejemplo, estudiar música. Entonces ya le expliqué lo que quería hacer y lo que él me dijo fue lo que me afectó, que si te quieres dedicar a eso, mejor dedícate a otra cosa, que para eso no sirves para nada. Entonces, Y ahí obviamente, también, o sea, disculpa que te interrumpa, ahí también nos damos cuenta de cuáles son las personas que sí deberían estar dentro de nuestro entorno, aunque esas personas sean de nuestra familia, pero si son tóxicas para nosotros, para nuestra paz mental y para nuestro Bienestar. propósito, ajá, creo que son Como que es personas que se mejor deben alejarla. mantener al margen, sí. Y exactamente. priorizarnos nosotros como personas, como seres que somos y que queremos tener una estabilidad emocional. Ujú. Actualmente, como ya lo he explicado antes, estoy siguiendo un diplomado de música, productor musical, pero a veces siento como que si hubiera seguido las palabras de los demás, quizás ni siquiera estaría aquí, o quizás estaría siguiendo otra cosa que realmente no me gustara, o otra cosa, no sé, realmente no lo sé, pero me pongo a pensar mucho en eso, que a veces nos dejamos guiar por las palabras de los demás y a veces nos dejamos como que lo que realmente nos gusta
por seguir o por agradar o por encajar. Yo siempre he querido encajar, he hecho muchas cosas que no estoy orgulloso solamente para encajar, pero he visto y he aprendido bastante que incluso en las peores situaciones, el joven o tú que me estás escuchando, tú tienes el control de todo. Tú puedes dar el paso tanto para atrás como para adelante, pero la decisión es tuya. Tú decides si dejarte guiar por tu pasado, si tú mismo ponerte un muro al frente tuyo para ya no seguir, o más bien decides derrumbar los muros que tienes adelante para seguir, porque siempre va a haber personas que te van a decir no, no puedes, o eres un inepto, o que no te quiero aquí porque no eres lo que quiero, porque la cosa no es llegar la cosa no es llegar al punto donde las personas quieren que llegues, sino llegar al punto donde tú quieres que llegar y donde Dios tiene preparado para ti. Yo me pregunto que, o sea, ya está bien de un desconocido que tú lo puedes como que ignorar el comentario negativo, ¿no? Pero que venga de alguien cercano tuyo. O incluso puede venir hasta de tu propia de tus padres, de alguien que quieres demasiado tú. Por ejemplo, yo no sé cómo reaccionar si alguien me dice algo negativo que yo ame. No sé cómo reaccionar. Yo ahí quedaría, lloraría un año siquiera si me dice algo negativo. Porque yo soy muy sentimental, imagínate. ¿Tú cómo hiciste eso cuando tu amigo te dijo o sea, ¿para qué la música? Si es algo que te gusta, es tu amigo, se supone Sí. que sabe que te gusta, Que ¿no? debería Sí. apoyar. Ajá. Y la verdad es que aquí he cometido bastantes errores que la verdad es que no es dejar a las malas personas. Por ejemplo, ese amigo que me Te hizo comentaste, ese sí, que me hizo ese comentario, la verdad es que al inicio sí me afectó bastante al tal punto como de sí seguir sus palabras. Llegué a tal punto de decir, Chuso, quizás no es para mí, quizás la música no es para mí, no es para lo que nací o no es lo que Dios quiere para mí. Y me entré a tal punto de casi abandonar el diplomado que estoy siguiendo. Eh, entonces me he dejado guiar bastante por los comentarios de ese amigo, a tal punto de actualmente despreciarme. Era un amigo que la verdad que yo le tenía bastante aprecio, era como que mi inspiración, porque él también toca instrumentos y él es más experimentado que yo, entonces siempre lo he agarrado como un ejemplo a seguir, como una inspiración, como que chuzo, quiero ser quizás como él. Pero lo que me comentó a mí es como que, chuzo, me afectó bastante, Claro, me afecta afectó bastante. bastante. Claro. Llegó también, sí, el compañero, porque ya no sé si es el amigo, el compañero llegó a tal punto de también despreciarme, como que ya dije basta, como que ya no quiero seguir más, ya no te quiero escuchar más, y lo dejé. Fue difícil porque, como les comenté, era un amigo que apreciaba bastante. Y a veces Claro. ese es el problema. Como era un amigo quizás de la infancia, como que quizás siempre estuvo ahí para nosotros. Y como que cuando dicen eso, que no queremos soltarlo, Claro, es difícil. es difícil. Pero a veces para avanzar tenemos que soltar muchas cosas que nos van a doler. Pero así son las cosas. Y Para entre esas avanzar. entre esas cosas que debemos soltar siempre está un entorno tóxico. Ujú. Y nosotros siempre vamos a ser quienes tengamos la potestad y la última palabra de permitir quién entra en nuestras vidas y quiénes no. Exactamente. Ya sea también como amigos o como pareja. Qué bueno, Brian. Nos alegra mucho saber todo lo que has aportado en este primer episodio de nuestro programa. Nos alegra mucho tenerte aquí y pues nada, sin más que decir de mi parte, me has ayudado mucho porque creo que no solo a mí, sino a las personas que nos van a ver en este programa. Claro, yo creo que a través de la historia de Brian muchos podremos tal vez reconocer cuáles son nuestras habilidades, cuándo debemos decir que no, a qué sí debemos ser permisivos y sobre todo también creo que nos va a aportar muchísimo conocimiento
por varios factores. Esta historia de superación de Brian me ha conmovido bastante y también me he sentido muy identificada con lo que él ha dicho, porque muchas veces nosotros somos quienes tenemos las últimas palabras para poder decidir qué hacer con nuestro futuro, qué hacer con nuestra vida y ver si nos quedamos ahí estancados o continuamos, porque eso es lo que yo quiero para mí y no importa que Juliano o Mengano me diga que no es así, pero siempre y cuando tengamos una visión fija y un punto hacia donde queramos llegar, no va a haber límites. Claro, es verdad. Yo en lo personal siempre escucho la historia de las personas porque sé que cada uno tiene sus momentos que son muy difíciles, ¿no? Y a mí me gusta aprender de esos momentos de las personas porque son como una inspiración, lo que dicen e incluso te aconsejan. Y los consejos, entre más buenos que sean, muchísimo mejor, ¿no? Y uno los acepta, los recibe y que de ley que tú tienes que ponerlos en práctica, porque, o sea, la persona te está enseñando su vida y tú como que para por gusto te hablas y no lo pones en práctica. Así es. Por eso el que escucha consejo llega bien, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todo en nuestro primer capítulo de A Propósito de Vida. Denos like, compartan, comenten y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao.